Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. El cielo de Madrid estaba cubierto de nubes bajas, y una llovizna persistente hacía que el mármol de las lápidas brillara con un reflejo triste. El cementerio de la Almudena se extendía silencioso, mientras los pocos asistentes al entierro de mi madre se apretaban bajo paraguas oscuros. Yo no lloraba, no porque no sintiera el dolor, sino porque el impacto aún me mantenía paralizada. Mi marido, Alejandro, se mantenía a unos pasos de distancia, más pendiente del móvil que del féretro. En cada vibración del teléfono, fruncía el ceño, como si estuviera atrapado en otra urgencia que no era la muerte. Mi tía Carmen, la única hermana de mi madre aún viva, me tomó la mano con fuerza, pero no dijo nada. El sacerdote terminó la bendición final, y los sepultureros comenzaron a echar tierra con un sonido que me partía el alma. Mientras observaba cómo desaparecía para siempre el ataúd bajo la tierra mojada, una sensación extraña comenzó a recorrerme. No era solo tristeza, era una punzada de inquietud que no lograba identificar. Mi madre había estado enferma, sí, pero su muerte fue tan repentina que algo en mí no aceptaba del todo que fuese natural. Durante los últimos meses, su voz sonaba apagada por teléfono, y a menudo decía que se sentía observada. Alejandro, cuando hablaba de ella, cambiaba de tema rápidamente o decía que eran cosas de viejas. Ahora, mientras lo veía revisar mensajes sin parar en el funeral, esa inquietud se convertía en sospecha. Parecía más impaciente que afectado, como si esperara que todo aquello acabara cuanto antes. La imagen de mi madre, pálida y en silencio en su ataúd, se mezclaba con mis dudas como una sombra que no se iba. Cuando el funeral terminó, y los pocos conocidos comenzaron a marcharse, Alejandro me tomó del brazo con firmeza, como si quisiese sacarme de allí lo antes posible. «Tenemos que hablar sobre la casa», murmuró, sin mirarme a los ojos. No entendí por qué mencionaba eso justo en ese momento, pero algo en su tono me hizo guardar silencio. Caminamos hacia el coche sin volver la vista atrás, y mientras nos alejábamos del cementerio, sentí una punzada en el estómago. No era solo el dolor de la pérdida, era la certeza de que algo no encajaba. La muerte de mi madre marcaba el final de una etapa, pero también, sin saberlo aún, el inicio de un laberinto oscuro que cambiaría mi vida para siempre. Nada más cerrar la puerta del piso tras el entierro, Alejandro dejó el abrigo en el sofá y se giró hacia mí con una frialdad que me congeló por dentro. «Hay que vender este sitio cuanto antes», dijo sin rodeos, como si hablara de una operación cualquiera. Me quedé mirándole, atónita, sin entender por qué esa urgencia repentina. «Una propiedad vacía trae problemas, ocupas, facturas, impuestos», añadió, mientras sacaba el móvil y comenzaba a buscar agencias inmobiliarias. Sentí que no había espacio para el duelo, que ni siquiera había tenido tiempo de asimilar la muerte de mi madre. Le pedí tiempo, al menos unos días para ordenar sus cosas, pero me ignoró. Parecía tener todo ya planificado, como si llevara tiempo esperando este momento. Mientras me refugiaba en la habitación donde crecí, miré las fotos viejas que aún colgaban en las paredes, como si mi madre estuviera aún allí, protegiéndome. Alejandro seguía en el salón, hablando por teléfono con alguien sobre una valoración de mercado y posibilidades de reforma rápida. Cada palabra me iba calando como un cuchillo. No era solo la falta de respeto, era algo más, algo que no sabía nombrar todavía. Notaba que había una prisa que no encajaba con el momento. Él siempre había sido controlador, pero esta actitud era distinta, casi desesperada. Me pregunté si realmente lo conocía, si había ignorado señales por comodidad o miedo. Empezaba a sospechar que había algo detrás de esa casa que él no quería que descubriera. El día siguiente, sin decir nada a Alejandro, decidí comenzar a ordenar las pertenencias de mi madre. Entré en su dormitorio, aún impregnado con el leve aroma de su colonia, y me senté frente a la estantería repleta de libros. Revisé cada uno con cuidado, buscando quizá una nota, un diario,
algo que explicara su silencio en los últimos meses. Fue entonces cuando noté que el fondo del estante estaba más profundo de lo que parecía. Al retirar un par de enciclopedias antiguas, apareció una caja de madera, oculta tras una fila de novelas. La tomé con manos temblorosas, sintiendo un nudo en el estómago. Era una caja sencilla, sin cerradura, pero cubierta por una capa de polvo que evidenciaba el tiempo que llevaba escondida. Al abrirla, lo primero que vi fue un sobre con mi nombre escrito a mano. La letra era inconfundible, la de mi madre, aunque más temblorosa, más frágil. Debajo del sobre había una medalla antigua, un pañuelo bordado y una pequeña foto mía de niña. Todo parecía colocado con intención, como si esa caja fuera una cápsula de amor y advertencia. Me senté en la cama con la caja sobre el regazo y sostuve la carta sin abrirla aún, sabiendo que lo que contuviera podía cambiarlo todo. Había algo solemne en ese descubrimiento, como si mi madre aún intentara protegerme desde el más allá. El silencio de la casa se volvió denso, casi asfixiante. Y en ese momento, comprendí que nada sería igual después de leer aquellas palabras. Abrí el sobre con manos sudorosas y los ojos empañados. La carta comenzaba con un hijita, que me rompió el alma, porque sonaba a despedida. Decía que no confiara en nadie, que sabía que algo podía pasarle, y que si estaba leyendo eso, era porque ya no podía decírmelo en persona. Me pedía que bajara al sótano, que allí estaba la verdad de todo, algo que llevaba años guardando en silencio. La verdad vive bajo tierra, escribió, y esas palabras se me quedaron clavadas como puñales. En ese instante supe que lo que Alejandro tanto quería evitar estaba precisamente allí abajo. Cerré los ojos un segundo, tragando el miedo, sabiendo que lo que iba a descubrir podía destrozarme. Volví a guardar la carta en su sobre y la metí en el bolsillo de mi chaqueta. Recorrí la casa como si cada rincón pudiera darme una pista más. ¿Qué podía haber oculto en ese sótano que mi madre temía tanto revelar en vida? Recordé que, desde pequeña, ella siempre evitaba que bajara allí, diciendo que era húmedo, peligroso, que solo había trastos. Pero ahora entendía que era más que eso, era un secreto. Y no uno cualquiera, sino uno capaz de enfrentarnos a todo lo que creía conocer. Alejandro seguía ocupado con llamadas, sin notar mi cambio de actitud. Yo, en silencio, empecé a prepararme para abrir la puerta que separaba el pasado del presente, y que lo cambiaría todo. La puerta del sótano estaba en el pasillo del fondo, justo al lado del pequeño baño de servicio. Nunca había bajado en todos estos años, ni siquiera de niña, porque mi madre siempre lo prohibía. Decía que había humedad, que las escaleras eran peligrosas, que no merecía la pena arriesgarse. Pero ahora, esas excusas se sentían como muros protectores de un secreto que ella no pudo llevarse a la tumba. Al llegar, vi que la puerta no solo estaba cerrada, sino asegurada con un candado viejo y oxidado. Me agaché para observarlo mejor, y confirmé que era imposible abrirlo sin la llave adecuada. Me invadió una mezcla de miedo y necesidad urgente de saber qué ocultaba ese encierro bajo tierra. Algo allí abajo esperaba desde hacía años. Volví al salón intentando no llamar la atención de Alejandro, que seguía hablando por teléfono con tono autoritario. Su lenguaje era técnico, frío, como si ya hubiera decidido cada paso sin contar conmigo. Me refugié otra vez en la habitación de mi madre, como buscando en sus objetos alguna pista. Si ella mencionó el sótano en su carta, debía de haber dejado todo preparado para que yo lo descubriera. No podía ser casualidad ese mensaje ni el candado oculto al final del pasillo. La verdad estaba protegida, eso estaba claro, y eso solo aumentaba mi ansiedad por encontrar la llave que me abriera el camino a lo desconocido. No podía parar ahora. Algo me decía que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Revisé su cómoda, sus cajones, las cajas de costura, las carteras antiguas, pero no encontraba nada fuera de lo común. Fue cuando abrí su joyero de madera, aquel que siempre mantenía cerrado,
que algo llamó mi atención. Allí, entre pulseras que ya no usaba y pendientes sueltos, había una pequeña llave oxidada, atada con una cinta roja descolorida. No era de joyería ni de ningún mueble, era gruesa, antigua, claramente diseñada para una cerradura más robusta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Supe en ese instante, sin lugar a dudas, que era la llave del sótano. La sostuve en la palma de mi mano, con una mezcla de vértigo y determinación. Estaba a punto de abrir una puerta que, por años, había estado prohibida. Guardé la llave con cuidado en el bolsillo de mi pantalón y volví al pasillo, esta vez decidida. Me aseguré de que Alejandro no estuviera cerca y me agaché ante el candado. Encajó perfectamente, y con un leve giro, el viejo metal cedió con un crujido seco. El olor que salió de dentro era húmedo, denso, como el de una habitación que ha permanecido demasiado tiempo cerrada. Encendí la linterna del móvil y comencé a bajar lentamente los escalones de madera, que crujían bajo mi peso. Cada paso parecía un latido de advertencia. Sabía que lo que encontraría abajo no era sencillo. Pero también sabía que ya no había marcha atrás. El sótano era más grande de lo que recordaba desde las pocas veces que lo había imaginado de niña. Las paredes estaban cubiertas de moho, y en el aire flotaba ese olor a cosas guardadas durante demasiado tiempo. Pasé entre cajas viejas, revistas apiladas, maletas cubiertas de polvo, intentando no toser por la humedad. Al fondo, detrás de un perchero oxidado y una silla rota, vi algo que destacaba del resto, un arcón de madera maciza, con herrajes oscuros y marcas de haber sido manipulado muchas veces. Me acerqué con cuidado, sintiendo que cada objeto del sótano me observaba. El arcón no estaba cerrado con llave, solo tenía un cierre a presión que cedió con un leve empujón. Mis manos temblaban mientras levantaba la tapa. Dentro, no encontré lo que esperaba. No había álbumes familiares ni papeles viejos, sino objetos cuidadosamente dispuestos, un cuaderno de tapas negras, fotografías sueltas, y montones de papeles con sellos bancarios. Al tomar uno de los documentos, vi el nombre de mi madre, y debajo, cifras enormes acompañadas de palabras como transferencia, autorización y firma verificada. Las fotos me paralizaron, eran de Alejandro, en distintas fechas, en la misma oficina bancaria. Parecía no saber que alguien lo fotografiaba. Cerré el arcón lentamente, sintiendo como el aire se hacía más espeso a mi alrededor. Mi madre había dejado ese archivo secreto como un grito mudo desde el pasado. Y yo estaba empezando a escucharla. Sentada en el suelo frío del sótano, con el arcón abierto frente a mí, comencé a examinar el contenido con más detenimiento. El cuaderno de tapas negras era viejo, con esquinas desgastadas y manchas de humedad, pero al abrirlo descubrí páginas escritas con letra firme y clara. Reconocí la caligrafía de mi madre. Junto al cuaderno había decenas de fotografías en blanco y negro, otras más recientes en color, y lo más perturbador, recibos bancarios, todos a su nombre. La mayoría eran transferencias de grandes cantidades a cuentas que no conocía. Al revisar los sellos y fechas, algo no cuadraba, coincidían con periodos en los que ella decía no tener dinero. Alejandro aparecía en varias fotos, siempre en las puertas del mismo banco. Era como si alguien hubiese documentado cada movimiento. Seguí hojeando los papeles con una mezcla de vértigo y rabia. Las cifras eran enormes, mucho más de lo que mi madre solía manejar. ¿Cómo no me lo había dicho? ¿Por qué no me había advertido antes? Entendí entonces que había vivido con miedo, en silencio, atrapada en una red que no supe ver. Las fotos la mostraban cada vez más delgada, con mirada triste, como si supiera que algo oscuro la rodeaba. Empecé a recopilar todo lo que podía, metiendo los papeles en una carpeta vacía que encontré en el arcón. Sabía que esto era solo el principio. No estaba preparada para la verdad, pero ya no podía detenerme. Si mi madre lo había escondido allí,
era porque sabía que algún día lo necesitaría para defenderme. El cuaderno no era un simple diario, era un testimonio doloroso de los últimos años de vida de mi madre. En él describía, con precisión desgarradora, cómo Alejandro la presionaba para firmar documentos que ella no entendía del todo. Hablaba de las veces que le pedía que firmara rápido, asegurándole que eran gestiones menores. También relataba cómo, cuando yo no estaba, él la vigilaba, le controlaba el móvil y hasta le impedía salir sola. Le hacía creer que era por su salud, pero en realidad la estaba aislando. En un pasaje mencionaba que intentó contármelo, pero que tenía miedo de que no la creyera. Mi corazón se partía con cada línea. No era solo traición, era una forma de violencia silenciosa y cruel. Las últimas páginas del cuaderno eran las más duras. Mi madre confesaba que se sentía atrapada, sin fuerzas, y que sospechaba que Alejandro no solo buscaba manipularla, sino también quedarse con la casa. Escribía que había descubierto facturas que ella no había firmado y movimientos bancarios que no recordaba haber autorizado. La paranoia la había consumido, y sin embargo, todo apuntaba a que sus sospechas eran reales. Esa mezcla de miedo, impotencia y lucidez me dejó paralizada. Cerré el cuaderno con lágrimas en los ojos, con una furia creciente en el pecho. Lo que hasta ahora parecía dolor se estaba transformando en claridad. Y esa claridad me llevaría a enfrentar al hombre con el que compartía mi vida, y que ahora se revelaba como un desconocido. Volví al arcón para revisar cada rincón, cada hueco oculto entre los documentos. Fue entonces cuando encontré una carpeta de cartón azul, doblada y sujeta con una goma elástica. Al abrirla, descubrí una copia de un testamento, fechado unos meses antes de que mi madre muriera. No era el documento que habíamos llevado al notario tras su fallecimiento. Este tenía una cláusula clara, me dejaba la casa en exclusividad, con instrucciones expresas de no venderla bajo ningún concepto. Decía que ese lugar era su legado, que allí se guardaban verdades que debía proteger. El testamento estaba firmado de su puño y letra, con 2 testigos también identificados. Era completamente distinto al otro, el que Alejandro había entregado sin consultar. Leí cada línea con atención, sintiendo cómo se me erizaba la piel. En ese testamento, mi madre hablaba de proteger el espacio familiar y de mantener la casa lejos de personas que no lo merecieran. Usaba palabras que ahora comprendía como advertencias veladas. Me pregunté cómo era posible que existieran 2 documentos distintos, con voluntades tan opuestas. ¿Había sido reemplazado a propósito? ¿Alejandro había ocultado esta versión para presentar otra más conveniente? Era evidente que algo turbio había ocurrido con los papeles oficiales. Guardé el testamento con cuidado, sabiendo que se convertiría en la pieza clave para demostrar que mi madre no murió en paz, sino traicionada, manipulada y silenciada. En otra hoja suelta del cuaderno, mi madre contaba algo que me dejó helada. Decía que Alejandro le había pedido que firmara unos papeles para facilitar trámites relacionados con su pensión. Según ella, se encontraba cansada ese día, con fiebre, y él insistía sin parar. Le aseguró que solo era un permiso para que él pudiera recoger unos documentos en su nombre, nada más. Ella, debilitada y sin fuerzas para discutir, firmó. Pero luego, al intentar recuperar la copia, él le dijo que la había extraviado. Desde entonces, algo cambió, empezaron a llegar notificaciones del banco que ella no entendía. Y cuando le preguntaba a Alejandro, él respondía con evasivas o le decía que no se preocupara. En esa misma página, mi madre describía el día exacto en que, al revisar su buzón, encontró una carta bancaria dirigida a la persona apoderada legalmente. Eso la dejó desconcertada. Buscó la fecha y se dio cuenta de que coincidía con aquella firma. Comenzó a sospechar que le había hecho firmar un poder notarial sin su consentimiento pleno. Intentó confrontarlo, pero él reaccionó con ira, diciéndole que no estaba bien de la cabeza y que no debía leer cosas que no comprendía.
Ella escribía que empezó a sentirse prisionera en su propia casa, sin saber en quién confiar. Esas líneas eran más que un testimonio, eran un grito silencioso de auxilio que nadie escuchó a tiempo. Y ahora, ese grito me atravesaba a mí, con una verdad que ardía como fuego en la garganta. Al día siguiente, decidí actuar. Fui directamente a la notaría donde, según Alejandro, se había tramitado el testamento oficial. Pedí ver el expediente completo y me identifiqué como heredera directa. El notario, tras verificar mi identidad, accedió a mostrarme la documentación. Lo que vi me dejó sin aliento. El testamento que figuraba allí no era el que encontré en el sótano. Era un documento más reciente, con términos completamente distintos. En él, mi madre dejaba la casa como bien divisible entre Alejandro y yo, cosa que nunca habría hecho. Pregunté por la firma y me mostraron una copia escaneada. Aunque parecía su letra, algo no me cuadraba. Solicité que un perito caligráfico examinara ambas versiones, la del notario y la del sótano. El notario, aunque reticente al principio, aceptó realizar un estudio independiente. Mientras tanto, supe que el poder notarial también estaba allí, firmado 2 semanas antes de su fallecimiento. Todo parecía encajar en un rompecabezas siniestro. Alejandro no solo había manipulado el testamento, sino que también se había asegurado de tener acceso total a los bienes de mi madre antes de su muerte. Salí de la notaría temblando, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Todo lo que yo había creído seguro se estaba desmoronando. Pero al mismo tiempo, cada verdad descubierta me daba más fuerza para seguir adelante. La siguiente parada fue el banco. Solicité un historial completo de los movimientos de la cuenta de mi madre durante el último año. Tras algunas gestiones y validaciones, me entregaron un informe detallado. Al revisar los documentos, comprobé que se habían hecho varias transferencias enormes a cuentas desconocidas, justo antes de su fallecimiento. Algunas de esas transferencias coincidían con las fechas en las que mi madre estaba hospitalizada o con movilidad reducida. No podía haberlas hecho ella sola. Todas estaban autorizadas con el poder notarial. Lo más desconcertante fue ver que muchas iban a parar a una cuenta compartida, entre Alejandro y una tercera persona. Busqué a esa persona en internet, en redes, en registros. Era una mujer, contable de una empresa que Alejandro había mencionado alguna vez. Entendí entonces que mi madre no solo había sido víctima de manipulación emocional, sino también de un entramado financiero calculado. La supuesta ayuda de Alejandro para manejar sus cuentas era en realidad una operación encubierta. Había creado una especie de doble contabilidad para extraer el dinero sin levantar sospechas. Con cada dato, mi dolor se convertía en rabia. Ya no era solo la pérdida de mi madre, sino la certeza de que alguien que dormía a mi lado había traicionado lo más sagrado, la confianza. Aquella noche, después de volver del banco, no pude evitar enfrentarlo. Le pregunté directamente por los documentos, por las firmas, por las transferencias. Alejandro primero intentó reírse, como si todo fuera una exageración mía. Pero cuando le mostré una copia del testamento que encontré en el sótano, su expresión cambió. Tiró el vaso que tenía en la mano contra la pared y empezó a gritar. «Estoy harto de tu desconfianza, de tus paranoias», dijo con los ojos inyectados de rabia. Sentí miedo, un miedo seco y profundo. Me acusó de revolver el pasado, de inventar cosas que no entendía. Caminaba por el salón como una fiera enjaulada, gesticulando sin parar. Yo me limité a observar, intentando mantener la calma. Cada palabra suya confirmaba que había algo que quería ocultar. Tu madre estaba perdiendo la cabeza, y tú vas por el mismo camino, murmuró con una frialdad que me heló la sangre. No respondí. Sabía que había tocado un nervio expuesto. Y también sabía que debía actuar con cuidado. Esa misma noche, al volver a la habitación de mi madre,
recordé algo que me hizo correr al armario. Ella solía usar una grabadora pequeña para anotar recados o ideas cuando no tenía fuerza para escribir. Revisé el cajón donde guardaba cosas personales y, al fondo, encontré el aparato. Estaba lleno de polvo, pero todavía tenía pilas. Lo encendí y empecé a escuchar las grabaciones una por una, con el corazón en la garganta. En las primeras solo había notas médicas y listas de compras. Pero entonces, en una cinta fechada 2 meses antes de su muerte, su voz sonaba tensa. En esa grabación, hablaba con Alejandro. Él le exigía firmar unos papeles, de una vez por todas, y ella se negaba, diciendo que no entendía nada. Su voz temblaba, pero se mantenía firme. Él, en cambio, le hablaba con dureza, diciéndole que, si no cooperaba, luego no se quejara de las consecuencias. El tono no dejaba lugar a dudas, la estaba intimidando. Terminé de escuchar con lágrimas en los ojos y una rabia difícil de describir. Aquella grabación era una prueba, una confesión involuntaria de su violencia. Ya no era solo mi intuición, ahora tenía la verdad en audio. Al día siguiente, contacté con una abogada de confianza, una mujer que había ayudado a una amiga en un caso complicado de herencia. Le conté todo, la carta, el cuaderno, las transferencias, el testamento oculto y la grabación. Escuchó sin interrumpirme y al final me dijo, con calma, que no actuara impulsivamente. Tenemos que congelar las cuentas primero y evitar que venda la casa, explicó. Me aconsejó recopilar toda la documentación y mantenerla en un lugar seguro. Acordamos iniciar el proceso de nulidad del poder notarial. La abogada fue clara, había indicios suficientes de coacción y posible falsedad documental. Me recomendó que no dijera nada a Alejandro, que aparentara normalidad. Mientras tanto, ella presentaría una solicitud urgente ante el juzgado para proteger los bienes. Sentí alivio, por primera vez en días. No estaba sola. Estábamos iniciando un camino difícil, pero ya no había vuelta atrás. Alejandro, ajeno a mis movimientos, seguía haciendo planes para vender la casa. Pero su tiempo se acababa, y esta vez, no tendría el control. 3 días después de haber iniciado los trámites legales, alguien llamó al timbre de forma insistente. Era un hombre mayor, con bastón, sombrero y una carpeta bajo el brazo. Se presentó como Joaquín, amigo de juventud de mi madre, y me dijo que necesitaba hablar conmigo con urgencia. Dudé al principio, pero algo en su mirada me transmitió confianza. Le invité a pasar al salón, y en cuanto se sentó, sacó una carta amarillenta. Tu madre me pidió que te entregara esto si algo le pasaba y yo seguía vivo, dijo con voz entrecortada. Sentí un escalofrío inmediato. Abrí el sobre sin decir palabra. La carta era breve, pero directa. Mi madre contaba que temía por su vida, y que si la misiva llegaba a mis manos era porque sus sospechas se habían cumplido. Me pedía que creyera en mí misma, que no dudara de lo que había visto ni de lo que aún faltaba por descubrir. Decía que Joaquín era de total confianza y que él sabía más de lo que aparentaba. Lo miré en silencio, con el corazón encogido. Entonces, sin que yo preguntara nada, me dijo que durante meses había intentado contactar con ella, pero Alejandro siempre lo evitaba. Ese hombre la tenía aislada, afirmó. Y en ese momento supe que mi madre no solo había muerto en soledad, sino rodeada de sombras. Joaquín me explicó que durante el último año mi madre casi no contestaba el teléfono, y cuando lo hacía, hablaba como si alguien la estuviera vigilando. Me mostró capturas de mensajes que ella le había enviado con frases codificadas, como si no pudiera expresarse con libertad. No puedo hablar ahora, mejor no me llames, te escribo cuando estés sola, eran constantes. Me estremecí al recordar las veces que también yo había notado algo extraño en su voz, pero lo había atribuido a su edad. Alejandro, según Joaquín, la mantenía alejada de todos, amigos, vecinos, incluso su propia familia.
Había bloqueado sus redes sociales y filtrado sus llamadas. Sentí que me faltaba el aire al darme cuenta del grado de manipulación al que había sido sometida. Nadie la visitaba sin su consentimiento, nadie la llamaba sin que él lo supiera. Incluso los correos físicos pasaban por sus manos antes de que ella los leyera. Joaquín, con lágrimas en los ojos, me confesó que había pensado en denunciar, pero no tenía pruebas. Tu madre era una mujer fuerte, pero sabía que estaba atrapada, dijo. Y ahora, toda esa red de control estaba cayendo como un castillo de naipes. Lo abracé sin decir nada. En ese instante, no era solo un testigo más, era parte de la resistencia silenciosa que mi madre había dejado sembrada. Esa misma noche, como si Alejandro intuyera que algo se movía sin su control, entró en casa con un aire tenso y calculado. Se sentó frente a mí, fingiendo preocupación, y me dijo que debíamos resolver lo de la casa cuanto antes. Le respondí que no tenía intención de venderla, y que el proceso legal estaba en marcha. Su reacción fue inmediata, sacó una carpeta y me la puso delante. Si no firmas, tendré que enseñar esto a tu familia, murmuró con tono amenazante. Dentro había copias de cartas antiguas que yo escribí en plena adolescencia, cuando atravesaba un momento emocional difícil. Las manipuló para que pareciera que yo era inestable. Me miró como si ya hubiera ganado la batalla. Tu madre lo sabía, incluso lo escribió, dijo mientras sacaba otra hoja. Era una nota manuscrita de mi madre, escrita durante una fuerte gripe, en la que decía que yo necesitaba ayuda psicológica. Tomada fuera de contexto, podía parecer grave. Sentí una oleada de rabia, pero me contuve. Alejandro intentaba usar mi propio pasado como arma. Quería que firmara por miedo, por vergüenza, por agotamiento. Pero no lo iba a lograr. Guardé silencio, le devolví la carpeta sin tocar nada, y me levanté. No sabía cómo, pero me juré a mí misma que esa sería la última vez que intentaba doblegarme. Mi abogada presentó una solicitud formal para anular el poder notarial por coacción, aportando todas las pruebas recogidas. El cuaderno, la grabación, las transferencias bancarias y el testamento alternativo fueron incluidos en el expediente. También anexamos la carta que recibí de Joaquín y los mensajes sospechosos que confirmaban el aislamiento de mi madre. Todo apuntaba a una manipulación progresiva y perfectamente calculada por parte de Alejandro. El juez aceptó estudiar el caso con carácter urgente. Mientras tanto, solicitamos el bloqueo preventivo de las cuentas y la suspensión de cualquier proceso de compraventa. Decidimos no informar a Alejandro de inmediato, para evitar que destruyera pruebas o intentara huir. Cada paso debía ser legal, preciso y sin margen de error. Me sentía vulnerable, pero al mismo tiempo fuerte, como si mi madre me guiara desde algún lugar. El silencio en casa se volvió más tenso con cada hora que pasaba. Alejandro aún no sospechaba que el proceso ya estaba en marcha, y eso jugaba a nuestro favor. Yo mantenía una fachada de normalidad, aunque por dentro estaba a punto de estallar. Sabía que la calma no duraría mucho. Cuando finalmente llegó la notificación judicial a su correo electrónico, Alejandro estalló. Entró a casa golpeando la puerta, con el móvil en una mano y una mirada que no había visto nunca antes. Me gritó que era una traidora, que lo estaba arruinando, que me arrepentiría. Se acercó demasiado, levantando la voz, y por primera vez temí que pudiera hacerme daño físico. Le pedí que se calmara, que saliera, que todo estaba en manos de la justicia. Pero no escuchaba, solo descargaba su rabia como una bomba a punto de estallar. La escena fue tan intensa que tuve que encerrarme en el baño. Desde allí llamé a mi abogada y también a la policía, temblando pero decidida. No podía permitir que ese momento pasara como un arrebato más. Cuando los agentes llegaron, Alejandro intentó justificarse, diciendo que estaba nervioso por la herencia, que todo era un malentendido familiar. Pero ya era tarde.
Mi rostro, mi voz temblorosa, el desorden del salón, todo hablaba por mí. Declaré lo sucedido y formalicé la denuncia. Alejandro fue obligado a salir de la casa esa misma noche, bajo custodia. Su máscara de marido atento se había roto para siempre. Al día siguiente, mi abogada solicitó una orden de alejamiento, alegando violencia psicológica y riesgo de represalias. Presentamos las grabaciones, el testamento original y el acta policial. El juez, tras revisar el conjunto de pruebas, dictó una orden inmediata. Alejandro no podía acercarse a menos de 500 metros de mí ni contactar por ningún medio. También le prohibieron acercarse a la vivienda, que seguía bajo proceso judicial. Cuando recibí la notificación oficial, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había perdido a un ser querido, pero también había descubierto la verdad sobre el hombre con quien compartía mi vida. Volví a casa con la medida ya en vigor, y esa noche dormí sin miedo por primera vez en semanas. El silencio de las paredes ya no era opresivo, sino protector. Sabía que aún quedaba mucho por resolver, que el juicio sería largo y doloroso, pero algo había cambiado. Tenía la ley de mi lado, y también la memoria de mi madre como escudo. Empecé a restaurar su habitación poco a poco, como un acto de amor y de reparación. El sótano seguía allí, testigo silencioso de todo lo vivido. Y cada día sentía con más claridad que nada ni nadie podría volver a callar su verdad. El juicio de sucesiones fue más duro de lo que había imaginado. En la sala, frente al juez, Alejandro mantenía una actitud de víctima, afirmando que todo lo había hecho por amor a mi madre. Su abogado presentó documentos y testigos pagados, intentando demostrar que ella lo consideraba como un hijo. Yo, sin levantar la voz, entregué cada prueba que había reunido: el cuaderno, la grabación, el testamento original, los extractos bancarios. La sala estaba en silencio mientras se escuchaba el audio donde él la presionaba para firmar. El juez pidió a un perito caligráfico analizar ambas versiones del testamento. La tensión era casi insoportable. Durante días, el proceso se centró en los detalles: fechas, firmas, transferencias, contradicciones entre los testigos de ambas partes. La abogada fue meticulosa, desmontando cada argumento del equipo contrario sin perder la compostura. Yo solo observaba, intentando contener las emociones, sabiendo que allí se jugaba algo más que una propiedad, se juzgaba la memoria de mi madre. Hubo momentos en los que dudé si lograríamos justicia, pero la verdad siempre encuentra forma de abrirse camino. Cuando el juez anunció que daría su veredicto en las próximas 48 horas, sentí que apenas podía respirar. Era el final de una pesadilla, o el principio de una reparación esperada. 2 días después, volví al juzgado con el corazón en un puño. El juez leyó el veredicto sin rodeos. Alejandro fue declarado culpable de falsedad documental, uso de poder notarial obtenido bajo coacción y apropiación indebida. La firma del testamento falso no coincidía con la de mi madre, y las transferencias fueron consideradas movimientos sospechosos con intención de enriquecimiento. Además, las pruebas de aislamiento psicológico fueron clave. La condena incluía una multa elevada, el embargo de sus bienes y la pérdida de cualquier derecho sobre la herencia. No levantó la vista mientras escuchaba la sentencia. No dijo ni una palabra. Solo apretó los puños y salió escoltado. Yo no celebré. No me salía. Solo sentí una paz silenciosa, como si por fin algo se hubiera acomodado en mi interior. La abogada me dio un abrazo corto pero sincero. Tu madre estaría orgullosa, me susurró. Caminé sola hasta casa, mirando las calles de Madrid con una mezcla de cansancio y dignidad. Lo peor había pasado. La verdad se había dicho en voz alta, frente a todos, y ya no podía borrarse. No era una victoria. Era justicia. Y eso, en medio de tanto dolor, valía más que cualquier otra cosa. Meses después del juicio, el registro de propiedad fue actualizado y la casa quedó oficialmente a mi nombre.
Tuve ofertas para venderla, incluso una de una promotora inmobiliaria que quería demolerla y construir apartamentos. Pero no lo hice. Aquella casa no era solo ladrillo y recuerdos, era el testimonio vivo de una lucha, un refugio de resistencia, el último rincón donde mi madre dejó su voz escrita. Decidí restaurarla, poco a poco, sin prisas. Empecé por el sótano, limpiando cada rincón con mis propias manos. El arcón, una vez escondido, ahora ocupaba un lugar central, como una vitrina de memoria. Transformé el sótano en una pequeña sala de lectura, con fotos de mi madre, sus libros favoritos, y una copia enmarcada del testamento original. Cada visita que recibía, cada conversación que tenía allí abajo, era un acto de homenaje. No volví a tener miedo al bajar esas escaleras. Ahora sentía fuerza, presencia, sentido. Mi madre no murió en vano. Ella preparó todo para que, cuando llegara el momento, yo pudiera ver con claridad. Y lo hice. A mi modo, salvando su casa, salvé también una parte de mí misma. Semanas después del juicio, decidí releer el cuaderno de mi madre, esta vez sin miedo, sin interrupciones, sin prisa. En la última página, escrita con trazo tembloroso, encontré unas palabras que no había notado antes. Si estás leyendo esto, es porque resististe. No dejes que nadie silencie tu verdad. Yo no pude salvarme, pero tú sí puedes salvar lo que queda. No olvides quién eres. La sangre no lo es todo. La lealtad, sí. Me quedé en silencio, con el cuaderno entre las manos, dejando que esas frases se clavaran en mi alma. Nunca había leído algo tan directo y tan profundamente lleno de amor. Mi madre sabía que algún día todo saldría a la luz, y me había dejado no solo pruebas, sino fuerza. Era su despedida, pero también su legado. Cerré el cuaderno con cuidado, lo abracé contra el pecho y me permití llorar, esta vez no desde el dolor, sino desde la gratitud. Ella había luchado en silencio, pero yo había gritado por las dos. Y ahora, por fin, podíamos descansar. Las heridas seguían ahí, pero ya no sangraban. Habían empezado a cicatrizar. Pasaron los meses y con ellos llegó la calma, pero también una nueva inquietud. ¿Qué haría ahora con todo lo vivido? No podía quedarme quieta. Decidí abrir una pequeña asociación en el barrio, dedicada a mujeres mayores que vivían solas. A muchas de ellas las conocía de vista, otras llegaron por el boca a boca. Empezamos con reuniones semanales, donde compartían historias que nadie había querido escuchar. Abusos, silencios, engaños legales, soledad. Descubrí que la historia de mi madre no era un caso aislado. Era un eco repetido en otras voces, en otras casas. La asociación creció rápido. Conseguimos apoyo de una fundación local, voluntarias, incluso asesoría legal para las mujeres que necesitaban defender sus bienes. Llamé al proyecto La Voz de Ellas, en honor a mi madre y a tantas otras que habían sido calladas. Cada vez que entraba en esa pequeña oficina comunitaria, sentía que ella me acompañaba. Su voz ya no estaba atrapada en un cuaderno ni en el sótano. Se había transformado en acción, en ayuda concreta, en consuelo real. Y en ese propósito encontré una nueva forma de vivir. Hoy, cuando bajo al sótano, ya no siento miedo ni angustia. Respiro hondo, enciendo la luz y me siento frente al arcón convertido en vitrina. A veces, en silencio, leo fragmentos del cuaderno a las visitas que vienen a conocer la historia. Otras veces, simplemente me quedo allí, con una taza de té, recordando. Ese espacio que antes era sinónimo de encierro y sombras, ahora brilla con otra luz. La verdad no se pudre bajo tierra. Tarde o temprano, encuentra la forma de brotar, como raíces buscando el sol. Mi madre no está, pero su presencia es más nítida que nunca. Cada decisión que tomé, cada paso que di, fue un acto de lealtad hacia ella y hacia mí misma.
Nunca imaginé que el duelo se convertiría en una cruzada, ni que una casa pudiera contener tanto pasado, tanto dolor y tanta verdad. Pero lo hizo. Y hoy, cuando cierro la puerta del sótano, sé que nada quedó oculto. Todo salió a la luz. Porque no hay secretos bajo tierra, solo verdades esperando ser contadas.